El artista italiano Sandro Botticelli tituló a esta obra Venus y Marte, pintura propia del Renacimiento y realmente representativa del autor. Hablemos de esta creación. Venus y Marte es una notable pintura del Renacimiento italiano, creada por Sandro Botticelli. Actualmente forma parte de la colección de la National Gallery en Londres, donde se exhibe bajo el título Venus and Mars. La obra fue realizada utilizando temple y óleo sobre una tabla de álamo. Pintada en 1483, esta obra aborda el tema del amor y probablemente fue un encargo relacionado con la boda de la familia Vespucci, situándola dentro del género de los casoni. Su formato apaisado sugiere que podría haber sido diseñada como un panel decorativo para el dormitorio nupcial. Sin embargo, este tipo de formato resulta inusual para una composición con tan pocos personajes. El cuadro representa la victoria del amor en un entorno idílico. Un bosque de mirtos, el árbol asociado a Venus, enmarca a los dioses, Venus y Marte, que están recostados uno frente al otro sobre un prado. Este fondo natural refuerza la atmósfera romántica y simbólica de la escena. Venus, la diosa del amor, aparece completamente vestida con un lujoso vestido blanco, que cae en suaves pliegues, acompañados por los rizos de su cabello cuidadosamente peinados. Vigila el sueño de Marte, el dios de la guerra, quien yace desnudo salvo por un paño blanco que cubre sus genitales. Marte está representado como un adolescente idealizado, precursor en su forma del Adán que Miguel Ángel pintaría más tarde en la Capilla Sixtina. Mientras tanto, pequeños sátiros irrumpen en la escena de manera traviesa, interactuando con las armas y la armadura de Marte. Esta representación de los sátiros, híbridos bulliciosos y lujuriosos, es uno de los primeros ejemplos en la pintura renacentista de este tipo de figuras mitológicas. Algunos estudiosos han sugerido que esta pintura podría aludir a los amores entre Giuliano de Medici y Simonetta Vespucci, descritos en el poema Giostra de Poliziano. Sin embargo, las diferencias entre el poema y la obra son notables, salvo la imagen de Simonetta como Venus, tendida sobre un prado con un vestido blanco, reflejando su delicado estado de salud antes de morir joven. Se considera más probable que Botticelli se inspirara en un antiguo sarcófago romano, ahora en los museos vaticanos, que representaba a Baco y Ariadna, en una pose similar. También se cree que los sátiros fueron influenciados por una descripción de la pintura clásica Boda de Alejandro Magno con Roxana, escrita por Luciano de Samosata. En la esquina derecha de la pintura aparecen avispas junto a la cabeza de Marte. Estas pueden ser una referencial al apellido Vespucci, derivado de la palabra Vespa en italiano. También podrían simbolizar la relación entre el placer del amor y el dolor asociado a este. A pesar de las limitaciones del formato horizontal, Botticelli logra una composición equilibrada y llena de dinamismo. Las figuras de Venus y Marte están colocadas de manera simétrica, unidas por un triángulo invertido que los faunos complementan al sostener la lanza. Además, hay un contraste entre la actividad y la pasividad. Venus está alerta y activa, mientras que Marte duerme de forma pasiva. Sin embargo, la posición inclinada de sus cuerpos también interviene esta dinámica, generando un equilibrio visual único. El significado de la obra, como en muchas pinturas renacentistas, es complejo y abierto a interpretaciones. Es probable que aluda al poder transformador del amor, representado por Venus, sobre la violencia, simbolizada por Marte. Según las teorías neoplatónicas, esta obra encarna la idea de que el amor espiritual, como fuerza superior, puede superar la guerra y la destrucción. Así también puede entenderse como una alegoría del matrimonio, reforzando las ideas del filósofo Marsilio Ficino sobre la eficacia de las imágenes hermosas para promover la virtud. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Venus y Marte data del año 1483. Su autor es Sandro Botticelli. La técnica temple y óleo sobre tabla. Su estilo Renacimiento. Tiene una medida de 69 por 173 centímetros y se encuentra en la National Gallery de Londres, en Reino Unido.
Coméntanos si ya tuviste la oportunidad de ver esta pintura en la National Gallery de Londres. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.